En estas clases estamos reflexionando sobre el sistema de escritura y particularmente en esta clase nos vamos a centrar en la identificación visual de las letras, las correspondencias y la lectura. Leer y escribir son dos procesos complejos, que si bien comparten algunos conocimientos y habilidades, no son uno el reverso del otro. El escritor, a diferencia del lector, tiene que planificar el contenido del texto, ponerlo en lenguaje, es decir, buscar las palabras, seleccionar la sintaxis y la organización discursiva adecuada. Por el contrario, el lector encuentra un texto ya organizado, debe procesarlo y construir un modelo o representación mental del significado para poder comprenderlo. De ahí que en la comprensión hablamos de deslinearización, es decir, a partir de una secuencia lineal de palabras, una tras otra, formamos representaciones de significados que no son lineales. Piensen en ilustraciones. La información no está organizada en forma lineal. En cambio, para componer un texto, el significado que queremos transmitir es necesario procesarlo en palabras, una detrás de la otra, linearizar. Tanto en la lectura como en la escritura distinguimos dos subprocesos, uno del nivel inferior, el reconocimiento de palabras en la lectura, y la transcripción en la escritura, y otro de nivel superior, la comprensión y la composición respectivamente. ¿Por qué nivel inferior? Porque son procesos que, una vez automatizados, es decir, cuando la escritura y la lectura de las palabras se hace rápida y precisa, no demandan esfuerzo cognitivo. Los procesos de nivel superior, por su parte, siempre demandan este esfuerzo. ¿Recuerdan la diferencia entre estilo de lenguaje oral y escrito? En los procesos de comprensión y composición predomina el uso de un estilo escrito, que es mucho más complejo. Sistema autónomo, porque no se apoya en el contexto de la comunicación cara a cara. ¿Por qué enseñar a leer y escribir? Hemos dicho que los niños no aprenden solos ni por inmersión en un medio con escritura. Como aprenden a hablar, es decir, de la misma manera en que aprenden a hablar, porque a diferencia de la escritura, el habla es un proceso natural que forma parte de la especialización biológica para el lenguaje. Todos los seres humanos tienen la capacidad innata para hablar. ¿Conocen ustedes alguna comunidad cuyos miembros no tengan habla? ¿Y comunidades sin escritura? Esto sí, a diferencia del habla, que tiene una base biológica, la escritura es una invención cultural. Hablamos de reciclaje neuronal. Las neuronas que procesan imágenes visuales se reciclan, cambian para reconocer las letras y formar nuevas conexiones. Esa zona del cerebro que se recicla, que se adapta a un uso nuevo, porque identifica las letras y envía esa información a las áreas que procesan los sonidos. La articulación de los sonidos y el significado de las palabras es llamada la caja de las letras. La enseñanza promueve ese reciclaje neuronal. Sin enseñanza los chicos no aprenden a leer y escribir. Debido a que la escritura no tiene una base biológica, el reciclaje neuronal que precisa la lectura no se puede producir solo por exposición a la escritura. Es necesario que intervenga la enseñanza que lo promueve. Y de esa manera los chicos aprenden a leer. Aprender a leer y escribir palabras implica formar conexiones neurales entre áreas perceptivas, visuales o táctiles, y áreas del lenguaje, de los sonidos y los significados.
Es la enseñanza de las correspondencias, precisamente la correspondencia sonido-letra, la que activa simultáneamente las áreas de los sonidos y de las letras, y la que promueve la formación de esas conexiones, promoviendo el reciclaje neuronal. Desde la década del 50, los estudios han demostrado que las palabras no se reconocen por su forma general, como planteaba el método global, sino que se reconocen por las letras. No es ni el largo de la palabra ni el contorno lo que permite identificar la palabra y acceder a su significado. Utilizamos un alfabeto en el que las palabras están compuestas por letras que representan los sonidos, no un sistema logográfico en el que el grafismo representa una palabra. Como se puede observar en la filmina, varias palabras diferentes pueden tener el mismo contorno. De ahí que es fundamental enseñar las correspondencias para poder reconocer las palabras escritas. Las letras se reconocen por sus rasgos. Y las letras se forman por una combinación de rasgos. En cada letra encontramos una combinación distinta de rasgos visuales. Para poder leer, los niños tienen que poder identificar las letras, es decir, realizar un aprendizaje perceptivo. Es importante recordar que la percepción es el proceso de extraer información de los objetos, lugares y eventos del mundo que nos rodea. Sabemos por experiencia que los niños confunden a menudo estas dos letras, la D y la B. ¿Por qué? Miremos estos dos ejemplos de gatos. A pesar de la distinta posición que tienen, identificamos a cada ejemplar dentro de la categoría de gato. Tenemos la capacidad de reconocer la esencia de un objeto y de identificar a un gato como gato, independientemente de su posición, de su color o su tamaño. En el caso de las letras, los chicos tienen que aprender que la diferente orientación de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda es un rasgo que distingue a la D de la B. Para ello es necesario que el docente señale y enseñe la diferencia de manera explícita. El aprendizaje perceptivo consiste en aprender a extraer la información relevante, en este caso de las letras, la información específica, los rasgos que las distinguen de otras imágenes y que las distinguen entre sí. Se trata de un incremento en la especificidad de la discriminación entre las letras, aumentar la diferencia de la información que permite reconocer cada letra como distinta de las demás. El proceso perceptivo es un proceso activo. Usamos los ojos o las manos en el caso de las personas con ceguera para explorar, buscar, seleccionar la información efectiva. Nuestros ojos tienen una resolución excelente, es decir, una gran capacidad para identificar y diferenciar rasgos finos. Si no fuera así, los niños no podrían aprender a leer porque los rasgos que diferencian las letras no tienen gran saliencia perceptiva. En los recuadros se presenta una letra sobre 4 letras, 3 diferentes a la letra que tienen que identificar entre las demás. En una experiencia realizada con niños de 5 años, observamos en ellos buen desempeño en la identificación de las letras, independientemente de su nivel socioeconómico de procedencia. Los movimientos de los ojos durante la lectura consisten en fijar los ojos en una palabra y luego saltar rápido a la otra. La información sobre cada palabra se extrae casi toda en esa fijación. Los espacios entre palabras les sirven a los ojos para poder calcular y pegar el salto de una palabra a otra, de manera tal de no saltar en el vacío.
Aprender a leer es también aprender nuevos patrones de movimientos de los ojos, ya que antes de este aprendizaje, los niños pocas veces fijan los ojos en forma precisa sobre una región específica del estímulo. Todas estas observaciones sobre el trabajo de los ojos tienen importantes implicancias pedagógicas, es decir, en el cómo vamos a enseñar a leer. La habilidad para identificar patrones permite al niño formar categorías abstractas, en este caso de las letras. Miramos la secuencia de las distintas A y a pesar de las diferencias entre un ejemplar y otro, reconocemos a todas como letra A. El aprendizaje humano involucra la formación de modelos abstractos del mundo. Se trata de un proceso de aprendizaje perceptivo que no resulta difícil a los niños. ¿Por qué los textos del programa Queremos Aprender están escritos en imprenta minúscula? Las palabras se reconocen por las letras y las letras por sus rasgos. El contraste entre rasgos es más perceptible en la imprenta minúscula que en la mayúscula. Los estudios realizados a partir de la década del 50 muestran que la letra de imprenta minúscula era más legible y rápida para leer que la mayúscula. Esta diferencia se debe al hecho de que las letras en imprenta mayúscula tienen todas la misma altura, por lo que el contraste entre letras es menor. Este hecho da lugar a una mayor confusión y dificultad para identificar las letras en imprenta mayúscula que obstaculiza la lectura. En la imprenta minúscula, en cambio, encontramos trazos sobre y por debajo del renglón y una variedad más amplia de rasgos. La letra imprenta minúscula se lee más rápido que la mayúscula. Al tener todas las letras en imprenta mayúscula, la misma altura, es difícil ver el punto que separa las oraciones. Recordemos que no solo el punto marca el fin de una oración, sino que la mayúscula siguiente señala el inicio de otra oración. Cuando leemos, vamos agrupando las palabras por unidades de significado y analizamos esas unidades. La puntuación nos ayuda a realizar automáticamente este agrupamiento. Si no vemos los espacios entre palabras, entorpecemos el trabajo de los ojos para saltar de una palabra a la otra. Y si no vemos el punto, se dificulta la comprensión. Cursiva para escribir e imprenta minúscula para leer. Leer y escribir son dos procesos distintos. Leemos con los ojos y escribimos con la mano. Parece una obviedad decir que leemos con los ojos y escribimos con la mano. Sin embargo, se confunden dos sistemas totalmente diferentes cuando se propone escribir y leer con el mismo tipo de letra, la imprenta mayúscula. Si bien para los niños pequeños es más fácil el trazo de la imprenta mayúscula por la simplicidad de sus rasgos, hemos revisado los estudios que nos muestran, por un lado, los beneficios de la cursiva para la mano y por el otro, las desventajas de la imprenta mayúscula para los ojos. Las experiencias que realizamos de enseñanza con dos tipos de letras distintas nos muestran que los niños pueden aprender a escribir en cursiva y a leer en imprenta minúscula en primer grado. De la misma forma que en el caso de la escritura, partimos de los sonidos para llegar a las letras. Las casitas de palabras introducen en el techo la letra y debajo palabras que comienzan con esa letra para promover el proceso de aprendizaje perceptivo de la letra. Este proceso, si bien requiere de algunos señalamientos por parte del docente, como es el caso de las letras en espejo, se produce y consolida con la exposición repetida a una misma letra. El docente señala la letra, dice el sonido y alguna palabra de referencia. La A
de A a la y lee las palabras escritas en el pizarrón. Luego los niños lo hacen en su libro junto con el docente. En la guía del docente se sugieren formas de realizar la actividad de las casitas y actividades de práctica, así como en la progresión del desarrollo de la conciencia fonológica. Comenzamos con el sonido inicial. En la lectura trabajamos primero la letra inicial. Los niños atienden primero a la letra inicial y progresivamente incorporan más letras a medida que avanzan en el aprendizaje del proceso de decodificación. Para promover el aprendizaje de las correspondencias y consolidarlo, se proponen juegos como este de los sobres. En la guía del docente se sugiere cómo realizar esta actividad. Para enseñar y aprender las correspondencias se plantean situaciones variadas. En este caso, el docente le coloca vinchas con una letra a varios niños. Señala la letra y dice el sonido. Y los demás chicos buscan palabras que comiencen con esa letra en su caja con tarjetas. En esta actividad, los niños nombran los dibujos y buscan la palabra cuya letra inicial coincide con el sonido que han identificado. A medida que los niños avanzan en su dominio de las correspondencias y practican la lectura de palabras, las actividades se vuelven más difíciles. Para poder resolver esta actividad, tienen que decodificar con precisión, porque las palabras son similares. Como siempre sugerimos, el docente realiza la actividad, modela leyendo un par de palabras y luego lo hacen los niños solos o en grupo. La ventanita, una forma de enseñar a decodificar y practicar la decodificación. El docente va destapando las letras, como se muestra en la ilustración. Los niños la pronuncian y sin soltar el sonido, lo coarticulan con el siguiente. Ya avanzado el año, los niños enfrentan una dificultad mayor, la lectura de grupos consonánticos, como bruja. Las convenciones ortográficas, es decir, la ortografía correcta, se enseña y practica también con la lectura de palabras. La tarjeta relámpago. El docente muestra una palabra escrita en una tarjeta por un tiempo breve y los chicos la leen. Realiza esta actividad con al menos 5 o 6 palabras. Se busca que los chicos incrementen la velocidad en la lectura. Las características de los personajes de los cuentos que los chicos ya conocen se retoman para realizar la lectura de frases y oraciones. Luego de la lectura de la historia de Martín, hecha por el docente, y de leer en eco esa historia, los niños leen las oraciones y las ordenan para reconstruir el cuento. A través de una variedad de actividades y de práctica de lectura de palabras, así como con la lectura en eco, los chicos pueden leer por sí mismos y comprender textos breves al final de primer grado.